En el bosque profundo, el viento susurra secretos de sombras. En la noche oscura, un eco lejano te llama al pasar. ¿Quién sigue tus pasos? La tormenta rugía con una intensidad devastadora, lanzando relámpagos sobre el bosque y llenando el aire de un hedor a tierra mojada y descomposición. Camila conducía con manos temblorosas sobre el volante, tratando de no perder el control en el sinuoso camino que la alejaba de la ciudad. Había decidido ir sola a la cabaña de su familia, buscando refugio del caos de su vida. Pero ahora, en medio de la oscuridad absoluta, algo en el ambiente le erizaba la piel, como si una presencia oscura y antigua la estuviera acechando desde las sombras. Después de una eternidad, la cabaña apareció al final del camino, apenas visible en medio de la niebla espesa y gris. Camila estacionó el coche y se apresuró a entrar, buscando la calidez del refugio. Encendió algunas velas, pues la electricidad estaba caída, y una mortecina luz amarilla iluminó las paredes llenas de grietas y telarañas. ¿Hola? Preguntó en voz alta, aunque el eco de su voz parecía responderle con un murmullo burlesco y profundo. Un susurro, apenas perceptible, se arrastró desde el otro lado de la cabaña. Cami. El corazón de Camila se detuvo por un instante. Respiró hondo, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero aquel murmullo continuaba, reverberando en el aire como una canción lejana y desquiciada. ¿Quién está ahí? Inquirió con la voz quebrada por el miedo, abrazándose a sí misma como si ese frágil gesto pudiera protegerla. Avanzó cautelosamente. Sus pies descalzos crujían sobre las tablas viejas del suelo. Todo estaba en penumbras. Las sombras parecían estirarse como si fueran criaturas deformes que la observaban, hambrientas. Llegó al salón principal, y ahí, en la oscuridad, notó una silueta, apenas visible, en una esquina. La figura era alta, encorvada, con una postura imposible y grotesca. Sus brazos colgaban de manera antinatural, y su rostro no tenía rostro. Solo una superficie lisa y palidísima que parecía absorber la escasa luz de las velas. Un horror sin ojos, sin boca, sin nada que delatara humanidad alguna. Camila retrocedió un paso, pero la figura se movió con una rapidez escalofriante, deslizándose hacia ella con un movimiento silencioso, como si sus pies nunca rozaran el suelo.
El aire en la habitación se volvió denso, helado, y una sensación de vacío absoluto la invadió. Quería gritar, pero su garganta estaba seca, y el miedo la paralizaba. Entonces, la criatura habló. Su voz no era más que un susurro, pero retumbaba en el silencio con una claridad perturbadora, como si el sonido viniera desde el centro de la tierra. ¿Por qué te has quedado sola? Dijo la figura con una lentitud nauseabunda, cada palabra retorciéndose en el aire como una serpiente venenosa. Camila sintió que iba a perder la razón. Retrocedió torpemente, cayendo al suelo con un estruendo que reverberó en la casa vacía. La criatura se inclinó hacia ella, observándola con su inexistente rostro, y en el instante en que la luz de la vela alcanzó sus ojos, vio algo inimaginable. Un abismo de sombras girando y contorsionándose, como si dentro de aquel vacío existiera un universo de oscuridad pura. No, no, esto no puede ser. Susurró ella con desesperación. Pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en el suelo, y el ser se acercaba cada vez más, estirando una mano fría y delgada, cuyos dedos eran como garras agudas y huesudas. Entonces, en el último instante, cuando su helada mano casi la tocaba, Camila cerró los ojos y susurró una súplica a cualquier fuerza que pudiera escucharla. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de una respiración pesada y gélida, rozando su oído. Al abrir los ojos, la cabaña estaba vacía, y el monstruo había desaparecido, pero en su pecho había una quemadura. La marca de una mano fría y demoníaca que le dejaba una advertencia. Desde entonces, Camila escuchaba aquel susurro todas las noches, cada vez más cerca. Nadie podía verla sin notar una oscuridad en su rostro, una señal de que algo había reclamado su alma. En noches de invierno, cuando el frío es mortal, se escucha una voz, un lamento glacial. Ella busca y espera entre niebla y dolor, con manos heladas y eterno rencor. Y eterno rencor. Dábala de las manos frías que acechas al pasar. En sombras profundas tú vienes a buscar. Con dedos de hielo y un grito en la niebla. Si la miras a los ojos te arrastrarás sin tregua. Ojos vacíos, un rostro sin paz, una dama en pena sin alma ni hogar, vaga en el viento, susurra al caer. Quien siente su toque ya no volverá a ver. Final susurra al caer.
quien siente su toque. El reloj de la vieja mansión resonaba con un eco profundo y ominoso, llenando de tensión el aire pesado. Cada campanada parecía arañar las paredes mohosas, como si intentara recordarles a los habitantes que el tiempo no perdona. Sebastián acababa de heredar la casa de su abuela, una mansión enorme y opresiva que había sido escenario de incontables historias de terror. La familia decía que algo oscuro habitaba allí, algo que nadie osaba nombrar. Esa noche, Sebastián decidió explorar la casa por primera vez. Al atravesar los pasillos, el olor a humedad y a madera podrida se le metía en la nariz, causándole una incomodidad que trataba de ignorar. Los retratos antiguos colgaban en las paredes, cada uno con ojos que parecían seguirlo a medida que avanzaba. Finalmente, llegó a la biblioteca, un cuarto grande y sombrío con libros en descomposición, cuyos lomos se desmoronaban al menor roce. Encendió una vela y se acercó a un viejo retrato de su abuela. La figura estaba cubierta de polvo, pero aún podía ver los rasgos familiares en su rostro, aunque algo en sus ojos parecía extraño, casi como si una sombra de desolación los empañara. Un escalofrío le recorrió la columna al recordar una leyenda que su abuela solía contarle de niño. La dama de las manos frías. La llamaban en el pueblo. Una mujer que, en las noches de niebla, buscaba almas jóvenes para llevárselas con ella. Decían que cuando sentías un frío helado y siniestro en la oscuridad, era señal de que ella estaba cerca. Sebastián soltó una risa nerviosa. Cuentos de abuelas. Murmuró, tratando de convencerse. Pero justo en ese momento, sintió una corriente helada en el cuello. Un susurro de aire tan gélido que casi sintió como se congelaban los pequeños vellos de su piel. Miró alrededor, pero no había nadie. Aún así, un extraño zumbido, una vibración sutil pero escalofriante, llenó la biblioteca. La llama de la vela temblaba, como si intentara escapar de algo invisible. ¿Quién está ahí? Dijo en un susurro apenas audible, sintiendo como el terror le robaba la voz. Un leve crujido resonó detrás de él. Sebastián giró lentamente
y en la penumbra divisó una figura espectral, un rostro desfigurado y cadavérico que lo observaba con ojos tan vacíos y oscuros como la nada. Era una mujer de vestido largo y raído, cuyos contornos se desvanecían en la oscuridad. Su piel era pálida, más blanca que el mismo mármol, y sus manos, largas, huesudas y heladas. Se acercó a él con pasos lentos, y el eco de sus pisadas resonaba como un cántico fúnebre. Sebastián. Murmuró aquella criatura con una voz que no parecía humana, sino más bien el gemido de una tumba recién abierta. He estado esperando mucho tiempo. Él retrocedió, intentando buscar una salida, pero la puerta de la biblioteca estaba ahora cerrada, y el frío se volvía insoportable, como si las paredes estuvieran cubiertas de hielo. ¿Qué quieres? Preguntó, temblando como una hoja. Ella se inclinó hacia él, y su aliento era tan frío que parecía arrancarle el calor de la vida misma. Sin previo aviso, extendió una de sus manos y la apoyó sobre el pecho de Sebastián, dejándole una sensación de agonía indescriptible, como si un hielo ardiente le quemara la carne. Tú eres mi legado. Dijo ella, en un susurro que parecía resonar en su cabeza como un eco infinito. Sebastián intentó apartarse, pero aquellas manos frías se aferraron a él con una fuerza sobrenatural, mientras sentía que algo en su interior comenzaba a morir. Su corazón latía cada vez más lento, más débil. En un último esfuerzo, logró zafarse. Con un grito desesperado, se lanzó hacia la puerta, abriéndola de un empujón antes de salir corriendo. Corrió hasta que no pudo más y, finalmente, se desplomó en el suelo, jadeando, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Aunque logró escapar de la casa, nunca pudo liberarse de la marca que aquella figura espectral había dejado en su pecho. Al día siguiente, encontraron a Sebastián fuera de la mansión, catatónico y con el cabello totalmente blanco. Murmuraba una y otra vez una única frase que atormentaría a todos quienes la escucharan. La dama de las manos frías vendrá por todos. En una mesa larga, cubierta de polvo y dolor, se sirve una cena marcada por el horror. Rostros vacíos, sombras al final, las almas perdidas vuelven a cenar. No tomes asiento, no pruebes el pan. En esta mesa nadie se va, platos de sombras, copas sin fin. En la última cena estás condenado a asistir. Una risa lejana, un brindis de hiel. La cena te atrapa como un lazo cruel. Sillas vacías, miradas sin luz. La muerte te invita, te ofrece un menú. Susurros y ecos, no tomes asiento.
La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo, y en el restaurante de carretera conocido como El Comensal, todo estaba extrañamente silencioso. Sus mesas, usualmente ocupadas por viajeros y camioneros en busca de un descanso, lucían ahora desiertas. Solo una pareja de forasteros, Mario y Paula, había entrado esa noche, impulsados más por el hambre y el cansancio que por el atractivo del lugar. Los recibieron con una sonrisa vacía, que parecía más bien un reflejo mecánico, y los invitaron a sentarse junto a una ventana polvorienta desde donde se veía el oscuro paisaje desértico. La camarera, una mujer de cabello canoso y rostro inexpresivo, les entregó 2 menús escritos a mano, con una lista de platos que resultaba peculiarmente anticuada. Mario miró a Paula con una expresión de escepticismo, pero el hambre los venció. Ella pidió un guiso de carne, y él optó por el estofado de la casa, sin saber que pronto sus vidas se convertirían en una pesadilla de la que no podrían despertar. Los minutos transcurrieron en un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared y el tenue murmullo de voces que parecía venir de la cocina. Cuando la comida llegó, ambos notaron que los platos estaban servidos con una delicadeza excesiva, decorados con ramas de romero y trozos de pan recién horneado. Paula percibió un olor extraño en su guiso, pero lo ignoró y comenzó a comer. ¿No te sabe un poco raro? Preguntó ella, frunciendo el ceño mientras masticaba lentamente. Mario asintió, pero no dejó de comer. El hambre lo vencía, aunque algo en el sabor le resultaba desconcertante, como si reconociera un ingrediente que no podía identificar. La carne estaba fibrosa, con una textura espesa y casi cruda. Entonces, Paula sintió un ligero mareo, una presión en el pecho que la hizo detenerse. Mario, creo que algo no está bien. Murmuró, con voz débil. En ese momento, la camarera apareció de nuevo junto a ellos, con una expresión serena, aunque en sus ojos había algo que helaba la sangre. En su mano sostenía un cuchillo de carnicero que apretaba con dedos delgados y nudosos. ¿Les ha gustado? Preguntó, con una voz monótona y áspera, mientras sus ojos los estudiaban con una intensidad inhumana. Mario y Paula se miraron, el pánico comenzando a apoderarse de sus rostros. Está un poco raro, respondió Mario, con un hilo de voz, intentando mantener la calma.
La mujer sonrió. Y aquella sonrisa les reveló algo que les heló la sangre. Sus dientes estaban afilados y desiguales, como los de un depredador. Sus labios finos parecían apenas sostenerlos en su lugar. Es una receta especial, dijo la camarera, acercándose más. un legado familiar. Paula se llevó una mano al estómago, sintiendo como un extraño dolor comenzaba a extenderse en sus entrañas. De repente, recordó algo que había oído las noticias hacía tiempo. Un rumor sobre desapariciones en aquel mismo pueblo. Viajeros que nunca llegaban a su destino y que dejaban tras de sí solo sus pertenencias abandonadas. Mario se levantó de golpe, sujetando a Paula del brazo. Gracias, pero debemos irnos. dijo, arrastrándola hacia la salida. La camarera no hizo nada por detenerlos. Solo los observó con una mirada que irradiaba un odio profundo y enfermizo. Sin embargo, antes de que pudieran salir, un grupo de personas apareció en la entrada, bloqueándoles el paso. Eran otros clientes, aunque su aspecto era demacrado, con ojos hundidos y oscuros, piel cetrina y un olor fétido que se adhería al aire como una neblina de podredumbre. ¿Ya se van? Dijo uno de ellos, con una voz baja y gutural. Mario tragó saliva, paralizado por el miedo. Las figuras comenzaron a rodearlos, acercándose lentamente, sus rostros marcados por cicatrices y una inexpresividad inquietante. La camarera, aún con el cuchillo en mano, los miró con frialdad. Aquí nadie se va. Dijo, con un tono tan bajo que parecía un murmullo sibilante. La última cena es una tradición. Y ustedes son el plato principal. En ese instante, Mario y Paula sintieron una corriente de frío glacial recorrer sus cuerpos. Intentaron correr, pero el grupo los empujó de nuevo hacia las mesas, donde sus manos los ataron con cuerdas ásperas y húmedas, que parecían impregnadas de algo viscoso y nauseabundo. El dolor era insoportable, pero lo peor llegó cuando el primer cuchillo descendió, rozando la piel de Mario, quien gritaba de forma desgarradora. Paula lloraba, intentando liberar sus manos, pero cada intento era en vano. La noche avanzó y, entre gritos y susurros, todo se cubrió de sangre y oscuridad. Cuando llegó la madrugada, las puertas del comensal se abrieron
y un hombre de aspecto desaliñado y ojos hundidos salió de allí, como si nada hubiera pasado. Mientras caminaba por el pueblo, el extraño murmullaba palabras apenas audibles. La cena fue exquisita. Desde aquel día, el Comensal sigue siendo un lugar que atrae a viajeros incautos, quienes sin saberlo están destinados a convertirse en el próximo banquete. Y así, cada noche, las almas de los desaparecidos claman, mientras el restaurante permanece abierto, esperando a su próxima víctima. Un viejo espejo y hace una sombra sin paz. Espera en silencio, te observa al pasar. Un reflejo oscuro, un eco en el cristal. Te sigue en la sombra, te quiere atrapar. No mires de cerca, no toques su piel, que dentro del vidrio te atrapará él. Reflejos siniestros, silencio y temor. Quien mira al espejo verá su horror. Sombras distorsionan lo que ves ahí. Una mano fría, un rostro sin fin. Llama en silencio, te quiere llevar. En el viejo espejo su maldad quedará al final. Con susurros. Sofía acababa de mudarse a un antiguo departamento en el centro de la ciudad. El lugar tenía el encanto de una época pasada, con techos altos, suelos de madera crujiente y una decoración victoriana que la fascinaba y la inquietaba al mismo tiempo. La primera noche, mientras organizaba sus cosas, encontró un enorme espejo en una de las habitaciones. Estaba cubierto por una manta oscura, y al retirarla, una fina capa de polvo nubló el reflejo por un instante. El marco del espejo era dorado. Adornado con figuras de ángeles talladas en un estilo barroco. Al observarlo de cerca, Sofía sintió que algo en aquellos ojos inertes de las figuras la miraba, casi como si guardaran un secreto antiguo y prohibido. Pero atribuyó esa sensación al cansancio y decidió irse a dormir. Esa misma noche, fue despertada por un crujido que resonó en la penumbra de la habitación. Abrió los ojos y lo primero que vio fue el espejo al otro lado de la cama. La luna llena entraba por la ventana, proyectando una luz débil y fantasmagórica sobre el cristal, en el que, de pronto, creyó ver algo moverse. ¿Qué?
susurró Sofía, incorporándose, sin apartar los ojos del espejo. En el reflejo, notó una sombra apenas perceptible. Una figura que se movía lentamente en el fondo, casi como si intentara cruzar de un lado a otro. La silueta era oscura, de contornos imprecisos, y tenía una forma vagamente humana, aunque algo en ella resultaba antinatural, descompuesta, como si estuviera hecha de humo negro que se retorcía y se arremolinaba. Sofía se frotó los ojos, creyendo que era una ilusión, pero al abrirlos de nuevo, la sombra seguía ahí. La sombra la miraba. Podía sentirlo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y quiso apartar la vista. Pero algo en aquel reflejo la mantenía hipnotizada, atrapada. En un intento por romper el extraño hechizo, Sofía se levantó y se acercó al espejo, tratando de ver mejor aquella figura. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía reverberar en el silencio de la habitación. Cuando estuvo a un par de metros del espejo, la sombra se detuvo y comenzó a girar, enfrentándola directamente. El rostro era el suyo. Sofía. Preguntó, con un hilo de voz que temblaba de miedo. La figura en el espejo sonrió, pero su sonrisa era una mueca horrenda y retorcida, algo imposible de recrear por un rostro humano. Los ojos de aquella otra Sofía en el espejo se oscurecieron, tornándose pozos vacíos y huecos, llenos de un vacío inimaginable. Sofía retrocedió, y cuando dio un paso atrás, la figura en el espejo dio un paso hacia adelante, como si estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué quieres? Logró murmurar, con la garganta seca y las manos temblorosas. La otra Sofía no contestó. Solo la miró con aquellos ojos huecos, vacíos y oscuros. Pero, de repente, levantó una mano y lentamente comenzó a empujar contra el vidrio del espejo, como si quisiera atravesarlo. Sofía observó horrorizada cómo los dedos de aquella cosa en el espejo se estiraban y deformaban, presionando el cristal, que comenzó a vibrar, emitiendo un crujido que helaba la sangre. Sofía intentó correr, pero sus piernas se sentían como de plomo, inmovilizadas por el pánico. Gritó, pero de su garganta solo salió un susurro ahogado, incapaz de romper el espeso silencio. La sombra en el espejo empujó con más fuerza, y finalmente, un dedo largo y frío como el acero traspasó la superficie del cristal, dejando marcas negras y sombrías en el aire. La figura salió del espejo, paso a paso, deslizándose como si fuera una sombra que cobraba vida. Su piel era opaca, de un tono grisáceo y enfermo,
y sus movimientos eran lentos y torpes, casi como los de un cadáver que recién despertara de la tumba. Tú tomaste mi lugar. Murmuró la sombra, con una voz que sonaba como el crujido de huesos rompiéndose. Ahora te toca a ti. La sombra extendió una mano hacia Sofía, que apenas pudo retroceder un par de pasos antes de sentir cómo los dedos helados de aquella cosa se cerraban alrededor de su muñeca. La sensación era indescriptible, como si el frío penetrara hasta sus huesos, arrancándole el calor de la vida. No. Déjame. Gritó Sofía, intentando soltarse. Pero la sombra la arrastró hacia el espejo, cuya superficie ahora temblaba y se oscurecía, convirtiéndose en un abismo profundo. Sofía forcejeó, desesperada, mientras la sombra la miraba con aquellos ojos vacíos y llenos de odio. Sintió que sus pies ya no tocaban el suelo, que la sombra la estaba llevando dentro del espejo, hacia una oscuridad helada y eterna. Con un último grito desgarrador, Sofía desapareció en el espejo, absorbida por la sombra, y el cristal volvió a su estado normal, mostrando solo la imagen de una habitación vacía. Sin embargo, si alguien se acercara y mirara detenidamente, podría ver una figura en el fondo del espejo. Una mujer de rostro pálido y ojos llenos de horror, que ahora estaba atrapada allí, en la penumbra, para siempre. Desde entonces, el espejo permanece en el apartamento, esperando al próximo inquilino que, sin saberlo, tomará el lugar de la siguiente víctima. Y en las noches de luna llena, algunos dicen que pueden ver a una figura atrapada en el cristal, tratando de escapar, pero condenada a ser solo una sombra en el espejo. Bosque profundo donde el silencio grita, las almas perdidas en sombras habitan, susurros helados llaman a pasar, quien entre sus sombras jamás volverá. Cuidado, caminante, no sigas tu voz. En los bosques muertos hay eco de horror, raíces que atrapan, sombras que acechan. Quien escucha el lamento, la muerte estrecha, ramas que crujen en viento helado, un eco distante que habla del pasado. Las sombras te abrazan, te quieren llevar en el bosque oscuro. Solo y soledad, solo hay. Era una noche sin luna, cuando Andrés y su grupo de amigos decidieron acampar en un bosque remoto al que la gente del pueblo llamaba el Bosque de los Muertos. Nadie sabía con certeza de dónde había surgido ese nombre, pero circulaban rumores.
Los lugareños aseguraban que los árboles de ese bosque guardaban las almas de quienes morían dentro de sus límites. A Andrés, siempre escéptico, le pareció la típica leyenda inventada para asustar a los curiosos, así que organizó la acampada sin darle más importancia. Al caer la noche, las llamas de la fogata se alzaban, proyectando sombras danzantes sobre los troncos de los árboles, que parecían inclinarse, formando figuras retorcidas. Todo se sentía silencioso, más de lo normal, y en lugar de cantos nocturnos de aves o el crujir de animales pequeños, solo se oía el susurro del viento entre las ramas. Un susurro que, si se escuchaba con atención, parecía casi humano. ¿Escuchan eso? Preguntó Miriam, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. Solo el viento. Nada más. Contestó Andrés, intentando parecer indiferente. Pero poco a poco, aquel viento empezó a hacerse más claro, transformándose en lo que parecía una voz femenina. Un murmullo apenas audible que repetía las mismas palabras, una y otra vez, como una letanía oscura y maldita. Ayúdanos, libéranos. Los amigos se miraron, con el rostro pálido y los ojos asustados. Solo Andrés se mantenía escéptico, aunque comenzaba a sentir un frío extraño en el pecho. Es suficiente. Ya basta de historias de miedo por hoy. Dijo, con una risa nerviosa. Solo estamos dejándonos llevar por la sugestión. Uno de sus amigos, Diego, decidió acercarse a uno de los árboles, tocando la áspera corteza con cuidado. Sin razón aparente, un escalofrío le recorrió el cuerpo y apartó la mano de inmediato, como si el árbol quemara. El tronco estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar. Aquí, algo no está bien. Murmuró Diego, temblando. Pero antes de que pudieran reaccionar, el susurro se hizo más fuerte, como si estuviera a su alrededor, susurrándoles directamente al oído. Uno a uno, comenzaron a oír sus nombres en aquel susurro. Andrés, Diego, Miriam. ¿Quién anda ahí? Gritó Miriam, con la voz quebrada, mientras retrocedía aterrada. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, apenas visible en la penumbra, como una sombra temblorosa. Tenía una forma humana,
Pero su rostro era una máscara vacía y sin rasgos, como si estuviera hecho de humo, y sus brazos eran largas ramas cubiertas de musgo y oscuridad. La figura avanzó, arrastrando consigo un aura de muerte que se sentía en el aire. Andrés intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo, inmovilizadas por un miedo incontrolable. La figura alzó una de sus manos deformes y en un susurro aterrador dijo: Deben ayudarnos. Ustedes nos han llamado. Diego intentó correr, pero al dar el primer paso, sintió como algo invisible atrapaba sus pies. Miró hacia abajo y vio que del suelo raíces oscuras y retorcidas subían, enredándose alrededor de sus piernas, apretando con fuerza mientras lo arrastraban hacia la tierra. Gritó, desesperado, pero su voz se ahogaba en el silencio opresivo del bosque. Ayúdenme, por favor. No. Gritaba, mientras sus amigos intentaban jalarlo. Pero era inútil. Las raíces lo envolvían, empapuzándolo hacia abajo, y el suelo se abría en una fosa oscura que parecía una tumba. Su rostro fue el último en desaparecer, con la boca abierta en un grito mudo, hasta que todo rastro de Diego se desvaneció, como si jamás hubiera existido. Los otros tres quedaron paralizados, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Pero la figura en la penumbra no se detuvo. Lentamente, avanzó hacia ellos, y cada paso hacía que el suelo se retorciera, como si el bosque estuviera vivo. Nos quitaron la paz. Ahora ustedes nos devolverán lo que nos pertenece. Dijo la figura con una voz profunda y hueca. Miriam intentó correr, pero las raíces se alzaron, rodeándola como serpientes, y sus gritos se ahogaron mientras era arrastrada hacia el suelo, atrapada en una prisión de oscuridad y tierra. Andrés quedó solo, con el rostro desencajado por el terror, su escepticismo hecho pedazos. Cayó de rodillas, rogando por su vida. Por favor, no quería hacer daño. Yo solo. No creía. Pero la figura avanzó hacia él, y una de sus ramas alargadas rozó su rostro, helándolo al instante. Aquí, los que no creen son los primeros en ser juzgados. Y con esa sentencia, las raíces se alzaron, rodeando a Andrés, y lo arrastraron, como a los demás, hacia una tumba de tierra fría. La oscuridad lo envolvió, y lo último que escuchó fue el susurro eterno de las almas atrapadas, una sinfonía de agonía que resonaría en su mente para siempre. A la mañana siguiente, solo quedaban las cenizas de la fogata, y en el suelo, donde los amigos habían desaparecido, crecían nuevos árboles, cuyas raíces estaban manchadas de un rojo oscuro, el único vestigio de aquellos que se habían atrevido a profanar el bosque de los muertos. Desde entonces, los lugareños cuentan que, en noches sin luna, los susurros de aquellos árboles pueden escucharse entre el viento. Almas atrapadas que claman libertad,
esperando a los incautos que se atrevan a entrar y unirse a sus susurros eternos.